Hola a todos, estamos grabando ya nuestro cuarto ejercicio aplicando lo que son los conceptos de gases ideales y esta vez vamos a ver el caso de una vasija abierta la cual libera aire al ser calentada. Vamos a ver qué nos dice este planteamiento. Y nos dice, una vasija abierta se calienta desde 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. ¿Cuál será la fracción de aire que queda en la vasija y cuánto fue expulsado? Esta es la pregunta. Y para poder responder este ejercicio que nos dan tan escasos datos, vamos a definir etapas de experimentación para entender qué es lo que está ocurriendo. Primero, vamos a definir que esta es nuestra vasija y dentro de esta vasija existen moléculas gaseosas que van a estar representadas por esos puntos amarillos que podemos ver. Entonces, ese es el aire que está dentro de esta vasija. Esta vasija está sometida a condiciones de presión. Esa presión es la atmosférica, porque esta vasija nos dice que está abierta. Entonces, sobre este sistema está ejerciéndose la presión de la atmósfera. Ahora, vamos a definir como volumen 1 la dimensión de esta vasija que tampoco nos da. Lo vamos a dejar como valor conocido. Ahora, esta vasija está sometida inicialmente a 20 grados centígrados. Esa es la temperatura del sistema. Aquí hay una cantidad de aire que lo vamos a representar con un número n de moles de aire que se tenía inicialmente, N1. Que como no tenemos el tamaño de la vasija, tampoco sabemos cuál es la cantidad exacta de aire que puede haber dentro de esta vasija. Entonces lo dejamos como incógnita. Ahora, lo que está pasando es lo siguiente. Este mismo sistema, esta vasija está siendo calentada de tal manera que parte del aire va a salir de la vasija gracias a la temperatura que se está ejerciendo sobre el sistema, que va a dar movilidad a las moléculas que están adentro y van a salir de la vasija. Esta va a ser nuestra segunda etapa, cuando ya estamos calentando. La presión que se va a ejercer sobre este sistema a una nueva temperatura va a ser la misma que la atmosférica, porque a pesar de que estamos calentando, la presión que se está ejerciendo sobre este sistema que está abierto sigue siendo la presión atmosférica. El volumen de la vasija sigue siendo el mismo que en la etapa inicial, porque no va a incrementar su tamaño o su dimensión gracias al calor de una vasija. Entonces es por eso que el volumen de esta vasija se mantiene igual que en la primera etapa. Lo que está variando es la temperatura. Ahora estamos a una temperatura de 100 grados centígrados, que es superior a la temperatura inicial. Ahora, ¿qué podemos decir de la cantidad en moles de aire que queda dentro de la vasija? Porque estamos hablando del volumen de la vasija. Este volumen, que desconocemos cuánto es, va a ser en proporción menor a lo que teníamos inicialmente, porque hay una cantidad que está saliendo del sistema por el efecto del calor y otra cantidad que se está quedando dentro. Parte de lo que estaba inicialmente está siendo expulsado y parte de lo que está quedando en la vasija era parte también de lo que estaba en nuestra primera etapa. Eso define que también hay una cantidad en moles de aire que está quedando dentro de la vasija y que era parte de nuestra primera etapa. Entonces, nuestra cantidad de moles totales está definida en nuestra primera etapa, a lo que hemos llamado N1. Cantidad en moles de aire que están en nuestra vasija. Ahora vamos a definir el siguiente concepto. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar está definido como el número de moles parciales dentro de una cantidad total en moles de gas. En este caso, en ambas situaciones es una cantidad de moles de aire. Entonces, nuestra cantidad de moles totales están definidos en nuestra etapa inicial y es la cantidad de aire que teníamos en la vasija antes de incrementar la temperatura. Esta cantidad de moles totales se está distribuyendo en dos proporciones, donde una proporción es el número de moles expulsados de la vasija, que están saliendo de la vasija por el calentamiento, y otra cantidad en moles que se queda en la vasija. Ahora, ¿qué es la fracción molar expulsada?
Si aplicamos el concepto que acabamos de definir sobre lo que son la fracción molar, vamos a definir lo siguiente. La fracción molar de la cantidad o de la proporción de aire que ha sido expulsado de la vasija se va a definir como la fracción molar expulsada será igual al número de moles de aire que han sido expulsados entre el número de moles totales que había inicialmente en la vasija. Esto está definido en la etapa 1. Es la cantidad de moles que había en la etapa 1. Lo mismo vamos a hacer entonces para la fracción molar que no fue expulsada de la vasija. Es decir, que a pesar de que hemos calentado, todavía hay una cantidad de aire dentro de la vasija. Esto se va a definir como la fracción molar de aire que ha quedado dentro de la vasija va a ser igual al número de moles de aire que queda todavía en la vasija sobre el número de moles totales. Recordamos que el número de moles totales está definido en la etapa 1, que era la cantidad de aire que estaba en la vasija antes de ser calentada. Ahora, otro concepto que debemos recordar es lo siguiente. Si vemos que nuestra cantidad de aire se está distribuyendo en dos espacios en nuestra segunda etapa, una cantidad expulsada y una todavía que queda dentro de la vasija, será entonces el número 1, que es la fracción, el total del aire que teníamos en nuestra etapa inicial, será igual a la fracción expulsada más la fracción que queda dentro de la vasija. Eso debería tener una sumatoria total de 1. Ahora, vamos a definir para cada etapa la ecuación de estado. La ecuación de estado para nuestra primera etapa va a ser definida por la presión, volumen, número de moles, la constante R de los gases y la temperatura a la cual está sometida ese gas en esas condiciones. La presión total es la presión atmosférica. El volumen 1 lo hemos definido como volumen de la vasija. El número de moles es la cantidad de aire que estaba dentro de la vasija. La constante R es un valor que se repite y la temperatura es equivalente a 20 grados centígrados, pero lo debemos transformar a escala absoluta Kelvin. Ahora, lo mismo vamos a hacer en nuestra segunda etapa. Vamos a definir sus condiciones. La presión total que va a tolerar este sistema sigue siendo la presión atmosférica. El volumen, estamos refiriéndonos a la cantidad de aire que está todavía dentro de la vasija a pesar de que hemos calentado el sistema. El volumen sigue siendo el mismo. La cantidad de moles es lo que está dentro de la vasija a pesar de que lo calentamos. La constante R se mantiene y la temperatura es algo que varía porque estamos calentando. Ahora esta nueva temperatura es equivalente a 100 grados centígrados. Vamos a seguir haciendo operación. Ahora, vamos a recordar que tenemos dos etapas. Tenemos nuestra fracción que queda en la vasija. Va a ser el número de moles que queda en la vasija entre el número de moles totales. Las temperaturas siempre vamos a manejar en escala absoluta Kelvin. Y eso quiere decir que como tenemos valores en la escala centígrada, debemos sumar 273 para encontrar su valor en la escala Kelvin. Es decir, 20 más 273 será 293 y 100 grados centígrados más 273 será 373. Hemos corregido las temperaturas. Ahora vamos a recordar nuestras definiciones de la ecuación de estado para cada etapa. Y vamos a despejar en ambas el número de moles de aire en nuestra experimentación. En la etapa 1 tenemos que el número de moles iniciales que teníamos por despeje va a ser, vean que está multiplicado por R y por T, por la constante R y la temperatura que están multiplicando. Van a pasar al otro lado a dividir. El resultado de este despeje matemático será este. La presión atmosférica, que hemos dicho que es la presión a la que está sometida el sistema, el volumen de la vasija entre la constante R y la temperatura inicial a la que teníamos el experimento. Lo mismo vamos a hacer en la etapa 2. Vamos a despejar el número de moles que queda en la vasija. Entonces, como vemos que está en el lado derecho y está multiplicado por R y por la temperatura 2, vamos a llevar RT al otro lado a dividir. El despeje va a resultar de esta manera. La presión atmosférica por el volumen de la vasija entre
la constante R y la segunda temperatura a la cual se estaba sometiendo este sistema en experimentación. Ahora, vean que el número de moles 1 en la primera etapa es la cantidad total de aire que teníamos. El número de moles que queda dentro de la vasija es el resultado del calentamiento y el aire que todavía está dentro de la vasija. Y prácticamente una relación de estos dos es la fracción que queda dentro de la vasija. Es decir, si queremos hacer o encontrar la fracción molar de aire que quedó dentro de la vasija, vamos a hacer una relación entre estos dos. De esta manera, la fracción molar del aire que quedó dentro de la vasija será igual al número de moles de la vasija entre el número de moles totales. Y reemplazamos estos datos, porque en lugar de poner el número de moles que quedó en la vasija, podemos poner todo el equivalente que acabamos de encontrar relacionado con la presión, volumen, la constante R y la temperatura. Lo mismo haremos con la cantidad inicial que hemos definido como N1 y que es igual a la presión de la atmósfera, el volumen de la vasija entre la constante R y la temperatura a la cual estaban inicialmente nuestro aire y nuestra vasija. Entonces, en esta equivalencia, en esta ecuación que acabamos de encontrar, podemos simplificar términos similares. Por ejemplo, el volumen, hemos mencionado que sigue siendo el volumen de la vasija. Entonces, entre denominador y numerador podemos simplificar estos términos. También tenemos más términos semejantes. Por ejemplo, en ambos casos, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2, estamos trabajando bajo presión atmosférica. Entonces, podemos simplificar este término que está en el numerador y este otro término que está en el denominador. También tenemos otro término semejante, que es el valor de la constante R, que está en el numerador y aquí en el denominador. Entonces simplificamos. Y aplicando lo que son las reglas matemáticas de extremos con extremos y medios con medios, el resultado de esta simplificación y la ecuación más sencilla a la que podemos llegar será de esta manera, donde la temperatura 1 queda como el numerador y la temperatura 2 como el denominador de nuestra fracción. Eso es igual al número de moles que queda de aire dentro de la vasija entre el número de moles totales al que hemos definido como N1. Ahora vamos a reemplazar los datos, los valores numéricos de estas temperaturas. La temperatura 1 era 20 grados centígrados, equivalente a 293. La temperatura 2, cuando ya calentamos el sistema, es 100 grados centígrados, equivalente a 373 grados Kelvin. La relación en división de estos dos números nos va a resultar que la fracción de aire que nos queda dentro de la vasija es 0,79. Ahora recordamos el concepto que habíamos definido, que 1 es igual a la fracción, en nuestro caso, en nuestra situación, la fracción de aire que queda dentro de la vasija más la fracción de aire que queda o que salió expulsada de la vasija. La sumatoria de estas dos fracciones debe ser igual a 1, por eso es el concepto de fracción. Ahora vamos a reemplazar o despejar nuestros datos, porque aquí tenemos ya el valor de la fracción que queda dentro de la vasija. El valor que queda o que ha sido expulsado será entonces 1 menos la fracción de aire que queda en la vasija. Reemplazando nuestros datos, la fracción que quedó dentro de la vasija acabamos de calcular y es 0,79. La diferencia de 1 menos 0,79 hace 0,21. Eso quiere decir que parte del aire fue expulsado. Se ha expulsado el 21% del aire que teníamos inicialmente. Y el 79% del aire que teníamos inicialmente se quedó aún dentro de la vasija. Espero que hayas podido comprender este ejercicio, que nos dejes tu like y si no te has suscrito aún, suscríbete para ver todo el resto de ejercicios que estaremos compartiendo en este mismo canal. No olvides compartir para que podamos llegar a más personas resolviendo este tipo de ejercicios. Que tengas un